De perderlo todo a construir un imperio. Una libreta, trabajo duro y fe llevaron a un hombre común a convertirse en empresario millonario. Una historia de superación, caídas y éxito que demuestra que los sueños se cumplen si nunca te rindes. Todo comenzó el día que perdí mi trabajo. Era lunes, y recuerdo estar sentado frente al escritorio de mi jefe con esa mezcla de rabia y vergüenza. No había señales de que esto iba a pasar, pero ahí estaba, con mi carta de despido en la mano, escuchando las palabras que decían algo como reestructuración y no es algo personal. Claro, no era personal, solo me estaban dejando sin ingresos en plena crisis económica. Cuando llegué a casa, me quedé mirando el techo por horas, sintiéndome inútil. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos, tenía 2 meses de renta atrasada y una nevera con más aire que comida. La peor parte era enfrentar a mi familia. Mi esposa trataba de ser fuerte, pero la veía preocupada, calculando cómo íbamos a salir adelante. Y mis hijos, ellos todavía no entendían la gravedad de la situación, pero yo sabía que no podía fallarles. Pasaron los días y todo se volvió más pesado. Enviaba currículums como loco, pero las respuestas eran siempre las mismas: gracias por aplicar, pero no encajas en el perfil. Hasta que llegó el día que cambió todo, aunque en ese momento parecía el peor día de mi vida. Una mañana, mientras caminaba por el parque con la cabeza llena de preocupaciones, vi a un grupo de personas reunidas frente a un banco. Curioso, me acerqué. Era un tipo dando una charla motivacional, hablando sobre cómo había pasado de vivir en la calle a construir su propia empresa. Puras tonterías, pensé en ese momento. Pero por alguna razón me quedé escuchando. Sus últimas palabras fueron: el fracaso no es el final, es el principio de algo nuevo si tienes el coraje de intentarlo. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, sentado en la mesa con un café frío, empecé a escribir en una libreta. No sabía exactamente qué estaba planeando, pero sabía que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Si quería salir de ese agujero, tenía que encontrar una salida yo mismo. Y así empezó todo. Lo que no sabía en ese momento es que esa libreta y esa actitud iban a cambiar mi vida para siempre. Esa libreta se convirtió en mi mejor amiga. Todas las noches me sentaba en la mesa de la cocina y escribía ideas, aunque la mayoría parecían una locura. Unas eran tan ridículas que me daba risa leerlas al día siguiente, pero al menos me mantenía ocupado y evitaba caer en la desesperación. Un día, mientras revisaba mis notas, vi algo que había escrito casi sin pensar: las cosas pequeñas hacen grandes diferencias. No sabía qué significaba en ese momento, pero me dejó dando vueltas. Al día siguiente, mientras hacía una fila interminable en la oficina de empleo, observaba a la gente a mi alrededor. Todos lucían tan derrotados como yo me había sentido, y noté algo curioso: muchos llevaban las mismas bolsas de plástico baratas y desgastadas para cargar sus documentos. En ese instante, una idea se me subió a la cabeza. ¿Qué pasaría si creara algo mejor? Algo sencillo, accesible, pero que se sintiera especial, como una cartera o un portadocumentos elegante, pero económico. Esa noche, empecé a investigar cómo fabricar productos simples. Usé lo poco que tenía de mis ahorros para comprar materiales básicos: tela barata, cierres, y una máquina de coser de segunda mano que encontré en un anuncio. Mi esposa, aunque al principio estaba escéptica, me ayudó a cortar las piezas mientras yo aprendía a usar la máquina. No era nada del otro mundo, pero después de un par de semanas de ensayo y error, tenía mi primer prototipo: un portadocumentos sencillo, práctico y con un diseño que no parecía salido de la tienda de la esquina. Decidí probar suerte vendiéndolo en el mercado local. Al principio, la gente apenas se detenía en mi puesto improvisado, pero no me rindió. Ofrecí precios bajos y hablaba con los clientes como si cada venta fuera la más importante del día. Recuerdo a mi primer comprador, una mujer mayor que dijo que mi portadocumentos le parecía elegante y útil. Esa venta de $5 me hizo sentir como si hubiera ganado 1.000.000. Poco a poco, empecé a vender más. Con cada venta, reinvertía las ganancias para mejorar los materiales y hacer diseños más atractivos. Hubo días en los que no vendía nada y quería tirar la toalla, pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Sabía que estaba construyendo algo, aunque fuera pequeño. Entonces llegó el gran golpe de suerte. Un hombre bien vestido se detuvo en mi puesto y empezó a hacer preguntas. Me dijo que trabajaba para una empresa de suministros y que estaban buscando regalos corporativos para sus empleados. ¿Podrías personalizar estos portadocumentos con nuestro logo?, preguntó. Aunque no tenía ni idea de cómo hacerlo, respondí sin dudar: claro que sí. Esa noche, después de aceptar el pedido más grande de mi vida, me sentí igual de emocionado que aterrado. Sabía que este podría ser el momento en que todo cambiara, o el que me haría fracasar por completo. El pedido del hombre de la empresa era un sueño y una pesadilla. Me pidió 200 portadocumentos personalizados con el logo de su compañía, y tenía que entregarlos en 2 semanas. Era la oportunidad más grande que había tenido, pero había un problema: no tenía ni los materiales ni las herramientas necesarias para personalizarlos. Esa noche, me senté con mi esposa y hablamos de los riesgos. Si falláramos, perderíamos lo poco que habíamos ganado. Pero si lo lograba, podría cambiarlo todo. Hay que intentarlo, me dijo, y esas palabras fueron como gasolina para mi motivación. Primero, investigué cómo podía agregar logotipos a los portadocumentos. Después de muchas búsquedas, encontré un proveedor local que hacía serigrafía. No era barato, pero accedió a trabajar conmigo si le pagaba la mitad por adelantado. Con mis ahorros casi agotados, compré materiales en cantidad y pasé horas perfeccionando los diseños. Había noches en las que apenas dormía 3 o 4 horas, y mi pequeña mesa de trabajo en la sala se convirtió en un desastre de telas, hilos y muestras. Hubo momentos en los que todo parecía ir mal. Una noche, la máquina de coser se rompió justo cuando estaba en la mitad de un lote.
Pensé que todo se había terminado, pero mi vecino, un hombre mayor que trabajaba como reparador, vino a casa y la arregló gratis. Me dijo, vas a lograrlo, muchacho. Solo sigue adelante. Cuando finalmente terminé el último portadocumentos, sentí una mezcla de alivio y nervios. Quedaron mejor de lo que esperaba, pero no tenía idea de si el cliente estaría satisfecho. Fui a entregar el pedido con mi viejo carrito de supermercado lleno de cajas. Cuando llegué, el hombre de la empresa revisó uno de los portadocumentos con una expresión seria. Sentí como el corazón me latía a 1000 por hora mientras lo examinaba. Después de un momento que pareció eterno, levantó la vista y sonriendo. Están perfectos. Esto es justo lo que buscábamos. Me dio un cheque que era más dinero del que había visto en toda mi vida, y me dijo que me llamaría para futuros pedidos. Cuando salí del edificio, me quedé parado en la calle, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había conseguido mi primer cliente grande, y por primera vez en meses, sentí que el futuro no se veía tan oscuro. Con ese dinero, puedo pagar las deudas más urgentes y comprar materiales de mejor calidad. Pero más importante que el dinero fue la lección, no se trataba solo de suerte, sino de estar listo cuando la oportunidad llegara. Esa noche, le prometí a mi esposa que este era solo el comienzo. Ahora que sabía que podía lograrlo, no iba a detenerme por nada. Después de mi primer gran pedido, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, sentí que tenía un propósito claro. Decidí que no quería quedarme en un puesto improvisado del mercado para siempre. Quería construir algo más grande, algo que pudiera darme estabilidad y asegurar un futuro mejor para mi familia. Con las ganancias del pedido, renté un pequeño local en un barrio concurrido. No era nada lujoso, pero era mío, y me pareció un enorme paso adelante. Pasé organizando semanas haciendo el espacio, convirtiéndolo en un taller y una pequeña tienda. Mi esposa me ayudó a pintar las paredes y a decorar con lo poco que teníamos. Le pusimos un nombre sencillo pero significativo, Detalles Útiles. Pronto, me di cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Contraté a 2 jóvenes que buscaban trabajo, ambos con muchas ganas de aprender. Les enseñamos a coser y a manejar los pedidos, y poco a poco empezamos a aceptar más encargos. El boca a boca fue nuestro mejor aliado. Los clientes que compraron nuestros productos regresaron, y algunos incluso nos recomendaron con sus amigos o colegas. La clave era simple, calidad y atención al cliente. Yo mismo hablaba con cada persona que entraba al local, escuchaba lo que necesitaban y me aseguraba de cumplir con sus expectativas. Un día, recibí una llamada que marcó el siguiente gran cambio. Era el hombre de la empresa que me dio mi primer pedido grande. Me dijo que una de sus colegas estaba interesada en hacer un contrato aún más grande, un lote de 500 portadocumentos personalizados para un evento corporativo. Al principio, amigo, ¿cómo iba a producir tanto en tan poco tiempo? Pero decidí arriesgarme. Con ese pedido, tuve que invertir en maquinaria más moderna y contratar a 2 personas más. Mi pequeño equipo se convirtió en una pequeña familia. Trabajamos día y noche, pero logramos entregar todo a tiempo. La recompensa fue inmensa, no solo en dinero, sino en reputación. Detalles Útiles comenzó a ser conocido como un lugar confiable para productos personalizados de calidad. Pronto, los pedidos dejaron de ser solo portadocumentos. Empezamos a diseñar mochilas, estuches, e incluso productos para regalos empresariales más elaborados. Aprendí sobre marketing digital y creé una página en redes sociales. Las fotos de nuestros productos se hicieron virales, y los pedidos comenzaron a llegar de toda la ciudad e incluso de otras regiones. Un día, mientras revisaba las cuentas con mi esposa, nos dimos cuenta de algo: habíamos triplicado nuestras ganancias en menos de un año. Era increíble. El taller ya no era suficiente, y decidimos alquilar un local más grande. Contraté a más empleados, esta vez especialistas en diseño y producción, y empezamos a ofrecer catálogos completos de productos. Lo mejor de todo era ver cómo nuestra vida cambiaba. Ya no había preocupaciones constantes por pagar las cuentas, y por primera vez en años, pudimos permitirnos pequeños lujos como unas vacaciones en familia. Pero más allá del dinero, lo que realmente me llenaba era saber que todo lo que estábamos logrando era fruto del esfuerzo y de no rendirme cuando parecía que todo estaba perdido. Todo parecía estar yendo bien, pero siempre supe que quedarse en una zona de confort podía ser peligroso. Aunque habíamos crecido mucho en poco tiempo, también entendí que no podía depender solo de los pedidos locales. Si realmente quería construir algo grande, necesitaba pensar en grande. Era hora de dar el siguiente paso, expandir mi negocio más allá de mi ciudad. El primer desafío era establecer una presencia en línea. Hasta ese momento, la mayoría de nuestros clientes llegaban por recomendaciones o paseando frente a la tienda. Contraté a un especialista en comercio electrónico, y juntos, creamos una tienda en línea para Detalles Útiles. Ofrecemos envíos a todo el país y personalización en línea, algo que pocos competidores hacían en ese momento. Fue un riesgo enorme, porque invertir en tecnología y logística consumió una gran parte de nuestras ganancias. Pero sabía que si funcionaba, sería un punto de inflexión. El lanzamiento de la tienda fue un éxito inmediato. Las redes sociales, que habían sido útiles hasta entonces, se convirtieron en nuestra principal herramienta de marketing. Usamos fotos, videos y testimonios de clientes para llegar a más personas. En pocas semanas, comenzamos a recibir pedidos de todo el país, incluso de lugares donde nunca imaginé que escucharían hablar de nosotros. Pero no todo fue fácil. Expandir el negocio trajo nuevos retos. Recuerdo un pedido enorme de una cadena de tiendas que querían nuestras mochilas personalizadas. Era una oportunidad increíble, pero había una condición: debíamos entregarlas en un plazo muy corto. Era un todo o nada, porque si no cumplimos, nuestra reputación podría quedar arruinada. Llamé a mi equipo y les conté la situación. Nos miramos por un momento en silencio, y finalmente alguien dijo: si lo logramos, no habrá nada que no podamos hacer después. Así que aceptamos el desafío.
Trabajamos días enteros sin descanso, incluso algunos amigos y familiares vinieron a ayudarnos con lo que podía. Fue uno de los momentos más duros que vivimos, pero también uno de los más significativos. Cuando entregamos el pedido a tiempo, el cliente quedó tan satisfecho que no solo nos pagó un bono extra, sino que también firmó un contrato para seguir trabajando con nosotros. Esa experiencia me enseñó algo clave. La diferencia entre un negocio común y uno exitoso está en cómo responde cuando las cosas parecen imposibles. Con ese contrato asegurado, decidí llevar la empresa a otro nivel. Invertí en maquinaria de última generación, contraté a diseñadores profesionales y abrí oficinas en otras 2 ciudades. También empecé a asistir a ferias y eventos empresariales, donde conocí a otros emprendedores que compartirían sus experiencias y consejos. Uno de ellos me dijo algo que nunca olvidé: el éxito no es solo ganar dinero, es construir algo que pueda crecer incluso cuando tú no estés. Así que comencé a delegar. Formé líderes dentro de mi equipo y establecí procesos claros para que la empresa funcione de manera autónoma. Con ese enfoque, Detalles Útiles pasó de ser un pequeño negocio a una marca reconocida a nivel nacional. Y no me detuve ahí. Sabía que había más por conquistar. Los años que siguieron fueron un torbellino. Detalles Útiles dejó de ser un simple negocio familiar y se convirtió en una empresa sólida con más de 100 empleados, sucursales en todo el país y clientes internacionales. Nuestro modelo de personalización y calidad había captado la atención de grandes corporaciones, y pronto nos enviamos productos a lugares que ni siquiera podía ubicar en un mapa cuando empecé. Pero alcanzar este nivel no fue fácil. A medida que crecimos, también lo hicieron los retos. Competidores más grandes comenzaron a copiar nuestros productos y venderlos más baratos. Hubo momentos en los que pensé que nos habían superado, pero entonces recordé lo que me llevó hasta ahí: escuchar a mis clientes. Mientras otros ofrecen cantidad, nosotros seguimos enfocándonos en calidad y atención personalizada. Esa filosofía se convirtió en nuestra ventaja competitiva. Un día, mientras revisaba los números con mi equipo financiero, algo me dejó sin palabras: habíamos superado el $1.000.000 en ingresos anuales. Me quedé mirando la pantalla, incrédulo, hasta que uno de mis empleados se dio cuenta y gritó emocionado. Esa noche celebramos como nunca. Era más que una cifra, era la prueba de que todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los riesgos habían valido la pena. Con el tiempo, expandimos el negocio a otros países. Abramos una planta en el extranjero para abaratar costos de producción y lanzamos una línea ecológica que fue un éxito instantáneo entre las nuevas generaciones. Detalles Útiles no solo era una marca reconocida, sino también una que la gente admiraba por su responsabilidad social. Invertimos en proyectos comunitarios, apoyamos a emprendedores locales y creamos programas para ayudar a personas en situaciones difíciles, como yo estuve al principio. El momento más especial llegó durante un evento empresarial donde fui invitado como orador. Mientras compartía mi historia frente a cientos de personas, recordé al hombre del parque que había inspirado todo esto con una simple frase: el fracaso no es el final, es el principio de algo nuevo. Me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida desde aquel día, y más importante, cómo podía inspirar a otros a cambiar la suya. Hoy vivo una vida que ni en mis mejores sueños habría imaginado. Mi familia y yo estamos más unidos que nunca, y puedo darles todo lo que necesito sin preocuparme por las cuentas. Pero lo más valioso que gané no fue el dinero, sino la lección de que el éxito no se trata de dónde empiezas, sino de lo lejos que estás dispuesto a llegar. Si alguien me hubiera dicho hace años que el hombre sin empleo, con una libreta llena de ideas locas, iba a convertirse en un empresario millonario, no lo habría creído. Pero aquí estoy, y si algo aprendí en este camino es esto: no importa cuán oscuro parezca el momento, siempre hay una forma de encender la luz. Solo tienes que dar el primer paso. Y recuerda, el tiempo es tu activo más valioso, inviértelo inteligentemente. Nos vemos en el próximo video.